Buenas noches, hermanos. Saludos, y ya ustedes saben, a estar atentos a la palabra. La lectura de hoy nos hace pensar en la realidad de la pobreza y del hambre del mundo, en que a nosotros nos ha tocado vivir. Pidamos que el Redentor nos sacie por nuestra participación en esta Eucaristía, con el pan de vida, y nos haga más solidarios con todos los que padecen hambre en este mundo. De pie para iniciar nuestra celebración con el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados, para que esta Eucaristía que ofrecemos semana a semana nos traiga las gracias, bendiciones que necesita nuestra vida para ser mejor. Digamos todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican, y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. La primera lectura está tomada del profeta Isaías. Isaías nos invita a buscar a Dios y a convertirse a Él. Esta invitación está expresada en la invitación a un banquete. Agua, vino, leche, buena comida, platos sustanciosos que nos ofrecen gratuitamente. Lo único necesario para alcanzar esta abundancia de bienes es encaminarse hacia Dios. Escuchemos atentamente. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Preséntense atentos, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta a los romanos. Escucharemos un texto de Pablo a los romanos, donde nos ofrece una lista de 7 sufrimientos,
muy actuales al hombre de hoy. El apóstol asegura que ninguno de ellos es suficientemente fuerte para separarnos del amor de Cristo. Entonces, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Ciertamente, de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Santo Evangelio está tomado de Mateo. La palabra de Jesús en este texto de San Mateo: tomó los panes, levantó los ojos al cielo, los bendijo y partiéndolos se los dio a sus discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Son prácticamente las palabras de la institución de la Eucaristía, con el mandato incluido de llevar este pan, llevar a Cristo al mundo entero. De pie y escuchemos con devoción. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblados y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres,
sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Tomen asiento. Cuando nosotros escuchamos la narración de un milagro o de cualquier milagro que hayamos escuchado por ahí que se dio tal o cual hecho, muchas veces nos quedamos solo con la parte llamativa, ¿no? Por ejemplo, aquí, multiplicó 5 panes y 2 peces y comió mucha gente. Pero lo que lleva a ello es también importante, porque es lo que deberíamos nosotros tener siempre presente y se nos escapa con mucha frecuencia. Vemos primero que el Señor ve a la gente que lo habían seguido, ¿no? Habían hecho el sacrificio, al no encontrarlo se fueron corriendo por tierra y se adelantaron al Señor, y cuando llegó el Señor ya estaban ahí, ¿no? Vio el Señor la necesidad que tenían de su palabra, del Señor. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos que expresarle a Dios. Cuando le buscamos, cuando hacemos oración, cuando hacemos sacrificios y hacemos cualquier esfuerzo para, como por ejemplo venir a misa y cosas así, el Señor ve nuestra necesidad, ve esa hambre que tenemos de Él, que lo buscamos en cualquier parte, que somos capaces de hacer un sacrificio, ¿no? De hacer una renuncia, de estarnos en casa, tranquilito, con el aire acondicionado prendido, ¿no? Y bueno, todas esas cosas. Pero cuando uno, a pesar de eso, se renuncia a esas cosas, el Señor ve la necesidad. Y por eso dice que cuando el Señor los vio, se compadeció de ellos. En algunas partes también dice, pues andaban como ovejas sin pastor, ¿no? Y empezó pues a predicarles, a curar a los enfermos. Ya se hizo tardecito y los discípulos, lógico, desde la perspectiva humana, uno siempre analiza y dice, bueno, y según lo que nos dice al final, solo varones eran 5,000, sin contar mujeres y niños, ¿no? Pues imagínense que la cantidad de personas era considerable. Claro, ahí no había coronavirus, así que no importa, se podían reunir. ¿Y qué es lo que sucede? Que los discípulos le dicen, Señor, despídelos para que vayan, ¿no? Y compren en los pueblos cercanos, ¿no?, de comer. Pero el Señor también está, con todas estas cosas, está instruyendo a sus discípulos. Los está preparando para su tarea, para su misión. Para recordarles que estamos aquí no solamente para prever las necesidades espirituales, sino también las necesidades materiales. De hecho, la iglesia en el mundo, el otro día veía un reportaje ahí en el Facebook, que dice que es la institución que en el mundo entero más ayuda y colabora, que más servicio social presta, ¿no?, que más dinero invierte en los pobres y necesitados en el mundo entero. Ahora mismo, en este tiempo de la pandemia, veía un reportaje, un homenaje que le hacían al arzobispo de Guayaquil, el que me lleva, ¿no?, que por toda la labor a través de esta institución de Cáritas, ¿no?, de servicio, donde se conseguían, hay también el banco de alimentos, que es algo que está desde hace mucho, pero esto se sirvió en esta época para poder llevarle alimentos a aquellas personas a las cuales se les decía, no salgan de casa, quédense en casa, ¿no?, la cuarentena. ¿Y cómo se van a quedar en casa si no hay para llenar la barriguita? Por lo tanto, ha hecho una gran labor y vio ahí un reportaje que lo estaban condecorando por ese servicio. Esto es lo que el Señor nos estaba transmitiendo y que es para siempre, porque no solo podemos nosotros velar por la parte espiritual, sino también en nuestras posibilidades, con la ayuda, porque recuerden que la iglesia no solo son curas y monjas, como dicen por ahí, la iglesia somos todos. Y la ayuda que dan, porque todos esos víveres son personas, iglesia, bautizados, cristianos, que dan, que colaboran, que regalan, que entregan.
¿no? Y la iglesia se encarga de administrarla, porque la iglesia materialmente no tiene la capacidad, como no la tenía Jesús ni los discípulos en ese momento, para darle de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero el Señor, que es providente, que es Dios y que todo lo puede, pues, como les decía, preparando a sus discípulos, le dicen: no hace falta, denles ustedes de comer. Esto salta en los discípulos, o sea, decir, pero solo tenemos esto, 5 panes y 2 pescaditos, ¿no? Bueno, no sabemos si eran pescaditos o pescadotes, pero bueno, eran 2. Que igual para 5.000 no alcanza, y si hay algún dragoncito por ahí con uno, y los 5 panes se va en uno, ¿no? Pues bien, el Señor también nos está invitando a poner en manos del Señor lo que tenemos, a confiar en Él, a no dudar de Él, de que está con nosotros, que nos ampara, que nos sostiene, que nos anima, que nos resuelve las cosas cuando nosotros hacemos todo lo posible. Dios quiere mi pequeñez en todos los sentidos, como persona, espiritual, en cualidades. Es Él el que hace el milagro de la grandeza, de la multiplicación, como vemos aquí. Pero el Señor no podría hacer nada y no podría haber multiplicado los panes y los peces si nadie dice, el que los tenía dice: ¿yo qué lo voy a dar? Dice: no, para mí nada más. Sí, ¿qué va a alcanzar esto para tantos? ¿No? Es mejor uno lleno que 5.000 con hambre, ¿no? Pero no, le ofrecen al Señor: esto es lo que tenemos. Y eso es lo que el Señor está pidiendo de todos y cada uno de nosotros. En situaciones difíciles, en situaciones complejas, en situaciones ahí de carestía. En lugar de confrontarnos, de rechazar, de dividir, aunar, colaborar, prestar mi servicio. Ustedes son la comunidad. Nosotros, el Padre Chas, yo, solo somos administradores encargados de parte de Dios para guiar la comunidad, que no podríamos hacer nada sin ustedes. Estaríamos como cuando hacíamos, pero ni siquiera ahí, cuando hacíamos las grabaciones y no había nadie, pero estaba la persona que graba, estaba el que cantaba, estaba el que leía las lecturas, el que hacía la munición, ¿no? Había un grupito. Necesitamos de la comunidad, porque la comunidad somos todos, somos familia. Y necesitamos pedirle al Señor fortaleza, le pedimos al Señor luces, ¿no? Y aunar esfuerzos para tratar de seguir adelante, porque la iglesia de Dios jamás se vendrá abajo. Pasa momentos difíciles y tendremos más momentos difíciles, pero si confiamos en el amor de Dios, que Dios está con nosotros, vamos a superar y saldremos de todas estas situaciones fortalecidos. Miren lo que pasó aquí. Esa pequeñez de 5 panes y 2 peces se transformó gracias a Dios. Pero falta algo importante aquí todavía. Por eso yo les decía que el milagro no solamente son los panes y los peces multiplicados, sino todo ese proceso que llevó a ello. Que es lo siguiente, que cuando se lo presentan al Señor, manda el Señor a que se distribuyan en pequeños grupos, ¿no? Se sienten, elevó los cielos, dio gracias a Dios y bendijo. Hermanos, qué importante es que hay que reconocer los dones que vienen de Dios. Y hay que decirle: gracias, Señor. Bendícelos para que se multipliquen. Bendícelos para que nunca nos falte. Bendícelos Señor, para poder compartir. Porque ahí también está el milagro, en el compartir. A lo mejor yo tengo, no mucho, pero si yo me como la mitad, quedo bien y comparto con el que no tiene. Por lo tanto, el Señor agradece. Es importante que seamos agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que tenemos. Recordemos a Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Qué hermoso. A mí me emociona mucho esa frase, ¿no? Cómo bendice a Dios de corazón por lo que le dio
y por lo que le quitó. Porque él decía, ¿no? La mujer le decía, pero ¿cómo es posible que bendigas a Dios? Mira todo lo que está pasando. Dice, pero ¿cómo no? Si con gusto recibimos los bienes, ¿no vamos a recibir los males acaso? ¿No? Que muchas veces que los males no es que vengan de Dios, son consecuencia de muchas cosas, pero que Dios siempre está ahí para sostenernos. Sigue esta hermosa narración. Bendijo los panes, se los dio a sus discípulos. La acción de los discípulos dentro de la iglesia, la acción de aquellos a quien Dios ha nombrado sus sacerdotes, sus administradores. Y es la tarea que el sacerdote, por eso les decía yo desde antes, que esto era una manera de enseñarle a sus discípulos. Bendice, se lo entrega a sus discípulos y son los discípulos los que están encargados de entregarlo a los demás. Siempre hay gente soberbia y podría alguien decir, no, yo quiero a mí que me lo dé el Señor, porque que me lo dé otro no, directamente el Señor. Y es una pena cuando a veces uno se encuentra con personas que no quieren recibir la comunión de un ministro. No, yo si no me la da el Padre, no comulgo. Porque el ministro no es que sea una mala persona, pero no es sacerdote. Hermanos, eso es soberbia. Eso no es de Dios. Dios utiliza a las personas para llevarnos. Lo importante no es quién te lo dé, sino a quién estás recibiendo. Es al Señor. ¿Tú qué sabes si a la final las manos del ministro son más santas que las del sacerdote? No lo sabemos, esperemos que sí, ¿no? Aunque se le haya puesto sanitizer. Pero no debemos despreciar a nadie ni ponernos en esas posturas. El Señor así lo ha decidido. ¿Y quiénes somos nosotros para decir lo contrario? Él ha escogido sacerdotes, personas frágiles, como dice Hebreos 5, dice, los escogió del mundo, ¿no? Para que ofrezcan sacrificios en nombre de la comunidad, por los hombres y por los pecados de los hombres y por sus propios pecados. Ahí está ese texto donde nos está diciendo que el sacerdote también peca, para que también aquellas personas que se dejan influenciar por las teorías protestantes, no, si los curas son pecadores, dice, y yo ¿por qué voy a ir allá? ¿Por qué me voy a confesar? Como que si los pastores protestantes no fueran pecadores. Pues bien, el Señor nos recuerda que Él ha tomado de entre el pueblo a estas personas, nos ha llamado, nos ha escogido para plantarnos aquí y ofrecer sacrificio por ustedes y por el sacerdote mismo. Pues el sacerdote también requiere del perdón de Dios. Y el milagro de Dios llega al punto de que incluso sobra. Y es que cuando Dios pone sus manos, bendito sea, las cosas abundan. Y de lo que fue una pequeñez que tal vez alcanzaba para una persona o dos, se convirtió al punto de que todos se saciaron. Esto también es una palabrita que no podemos dejarla pasar. Comieron todos hasta saciarse, hasta quedar llenos, hasta decir, de aquí no como en una semana. Bueno, así dice uno, ya en la noche está otra vez buscando entre las ollas, ¿no? Hasta saciarse. Y sobraron 12 canastos. Hermanos, cuando leamos las Escrituras, no seamos ligeros. No seamos ahí a la carrera, y es por eso también a veces siempre les decía en la misa, en todo, vayamos con pausa, hagamos nuestras oraciones con calma, recemos el Padre Nuestro, el Ave María, que muchas veces son unas carreras impresionantes, por querer que la misa termine media hora, que conmigo jamás. Hacemos una cosa ahí que es una cosa ahí terrible. No, tiene que ser con pausa, orando. Y cuando se ora con la mente y con el corazón, sabiendo lo que estoy diciendo. No importa si la misa nos dura un poquito más de media hora, ¿no? O de una hora conmigo. Y como siempre le digo, y cuando me emociono, pues hasta un poquito más. Pero es el encuentro con el Señor. ¿Por qué le estamos mendigando 5 o 10 minutos más al Señor? Y estamos mirando el reloj y dices, ¿hasta qué hora se acalla este Padre? No, démosle ese sitio a nuestro Dios en nuestros corazones. Hagamos las cosas bien, hagamos nuestra oración pensando, sintiendo, viviendo. No esas carreras impresionantes que tenemos cuando rezamos el rosario, cuando hacemos cualquier oración. Porque parece que nuestra meta es terminar
de cumplir con esto que lo he impuesto, pero que no va de corazón, no va con amor al Señor. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia inmensa de poder ir viviendo, saboreando, analizando. El Espíritu Santo se encarga de eso, pero hay que pedirle esa fuerza, hay que pedirle esa gracia. Yo se la pido siempre para que me ayude a poder transmitir este mensaje. Porque vemos que el milagro no solamente consistió en la multiplicación de panes y peces, consistió en toda una necesidad de un pueblo, ¿no? Una compasión de amor de Dios hacia su pueblo, una ofrenda de aquellos que tenían y que quisieron compartir lo que tenían, una bendición a Dios por ese don, aunque pequeño, se multiplicó, un participar de los discípulos en la tarea de llevar a los demás ese alimento, ¿no? La multiplicación en sí y la abundancia que proviene de la bendición de Dios. Mire, son tantas cosas, ¿no?, en una lectura tan pequeña. Que el Señor nos conceda la gracia de ir viviendo nuestra fe, saborearla, degustarla, con calma, sin prisas, porque el Señor nos bendice cuando nosotros ve que realmente hay en nosotros necesidad de Él. Que así sea. Confesemos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de la Santa Iglesia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos a Dios nuestro Padre y pidámosle con fe que venga en auxilio de nuestras necesidades, diciendo: Señor, danos siempre de ese pan. Señor, danos siempre de ese pan. Por los que han recibido la misión de anunciar el Evangelio del reino de Dios y de educar en la fe a los creyentes. Oremos. Señor, danos siempre de ese pan. Por todos los que han descubierto lo realmente importante en su vida y por ello han renunciado generosamente a todos los demás. Oremos. Señor, danos siempre de ese pan. Por lo que no se sienten capaces de optar por los bienes del reino de Dios y aún se aferran
a los bienes de este mundo. Oremos. Señor, danos siempre de este pan. Por todos nosotros, llamados a descubrir el tesoro escondido, la perla de gran valor, y preferir sobre todo el reino de Dios. Oremos. Señor, danos siempre de este pan. Señor Dios, que con el ejemplo de compasión de tu Hijo hacia los que sufren, nos manifiestas tu amor de Padre. Haz que el pan que tu providencia multiplica nos abra también al servicio del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en perpetua ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, entregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita.
Por eso, unido a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí.
Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar esta noche voy. No permitas, Madre mía, por tu santa e inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena Madre, danos tu santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, San José, esposo de la Virgen, santos ángeles de la guarda, Dios ha sellado con nosotros una alianza de amor y nos sigue ofreciendo en abundancia su gracia salvadora. Vayamos a compartir con los demás los dones que el Señor nos ha regalado. Aprovechando también para recordarle que mañana a las 5 de la tarde en el parqueo es la despedida del Padre Roberto. Los invitamos a que participen, vengan con su silla para que compartamos y si de paso traen algo también para compartir con nosotros, hermanos. Ya ustedes saben el tiempo que ha tenido el Padre Roberto con nosotros y es una manera también de darle la gracia compartiendo con él mañana. Así que lo esperamos a todos. Podemos ir en paz. Feliz noche para todos.